Perfecto. Entonces, en esta grabación que arrancamos, vamos a revisar la última parte del modelo de Harris. Y esta última parte tiene que ver con la reinterpretación de los esquemas de Marx, pero vamos ahora a levantar el supuesto de que se estén midiendo las cosas en valor trabajo y vamos a pasar a entender cómo se verían los esquemas cuando las cosas se empiezan a medir en dinero e intervienen los precios. ¿Sí? Entonces, vamos a arrancar una nueva lámina, ¿sí? Completamente limpio para que todo lo que vamos a revisar de aquí en adelante no sufra ninguna interrupción, sea completamente limpia este paquete de láminas. Entonces incluso voy a arrancar con el número 1. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Ya? Lo primero que nosotros vamos a hacer, siguiendo a Harris, vamos a seguir a Harris hasta el final, es ahora un replanteamiento general del esquema. ¿Sí? Entonces, lo que vamos a hacer es un replanteamiento general del esquema, en donde vamos a ver un poco cuáles son los primeros efectos de asumir ahora que ya no se miden las cosas de valor trabajo, sino en dinero. ¿Sí? Entonces, no nos olvidemos que estamos trabajando el artículo de Harris, en 1972, del Journal Political Economy. Bien, entonces, hasta ahora nosotros habíamos asumido valor trabajo, ¿no? Entonces, hasta ahora hemos asumido, o bueno, se ha asumido valor trabajo. ¿De acuerdo? Hemos asumido que todo se está midiendo en unidades de valor trabajo, que esto básicamente significaba horas con intensidad promedio. ¿Ya? Un poco discutible porque nosotros en ningún momento metimos la intensidad promedio de las horas, pero bueno. ¿Qué es lo que vamos a realizar ahora? ¿Sí? Entonces recuerden que de hecho este era el supuesto 5. Este era el supuesto 5 dentro de nuestro modelo. Lo que ahora vamos a hacer es replantear el supuesto y vamos a plantear un supuesto 5'. Y de hecho, fíjense bien, todo lo que va a ir con prima en esta parte final va a implicar dinero. ¿Sí? Entonces todo lo que vean con prima tiene algo que ver con dinero. Entonces ahora lo que nosotros vamos a asumir es que todo, ¿sí? Esto es el replanteamiento del supuesto, ahora todo se va a medir en dinero. Se va a medir en dinero. ¿Sí? Si se va a medir en dinero, entonces hay un efecto de los precios. ¿Sí? O sea, los precios tienen un efecto. Tienen un efecto. ¿De acuerdo? Entonces, eso cabe aclarar. Ahora los precios van a tener un efecto, ¿sí? Y por tanto, si los precios van a tener un efecto, nuestros componentes del sector 1 y del sector 2 evidentemente ya no se van a medir en valor trabajo o en horas. Ahora se van a medir todo en dinero. ¿Eso qué significa? Que, por ejemplo, CI' para I igual 1 o 2, ahora es el dinero gastado en medios de producción. O, por ejemplo, B y prima, igual todo es para igual 1 o 2, ¿no? Esto ahora va a ser el dinero gastado en salarios. Y S y prima, y este es tal vez el cambio más interesante de todos, ahora es la ganancia, ¿sí? En dinero. Ya no estamos hablando, por tanto, de magnitudes medidas en horas de trabajo, sino que estamos pensando en magnitudes medidas en dinero y afectadas necesariamente por los precios. Entonces, eso nos replantea muchas cosas. ¿Por qué? Porque ahora nosotros ya no podemos decir, por ejemplo, había variables, recuerdan ustedes, que teníamos como la tasa de explotación. ¿Sí? O sea, si nosotros recordamos la ecuación 3 de nuestro modelo, decía que teníamos una tasa epsilon que llamábamos la tasa de explotación. Esa tasa de explotación se definía como las horas que se lleva el capitalista versus las horas que se reconoce a los trabajadores, porque todo estaba en horas. ¿Sí? Entonces, esta era la tasa de explotación. Ahora, si las cosas se miden en dinero, lo que voy a tener ya no es la ecuación 3, sino que Harris le replantea y dice, ahora va a tener una ecuación 3A. Y esa ecuación 3A, ¿qué va a indicar? Ya, vamos a ponerle como escribe Harris, ahora sería una epsilon prima igual SI prima sobre BI prima. Entonces, ¿qué significa esto? Entonces, para igual 1 a 2, ¿ya? Lo que va a significar es que ahora lo que estamos midiendo es una ratio que en el numerador tiene las ganancias, en dinero, ¿no? Y en el denominador tiene los salarios, también en dinero.
Entonces, ya no es la tasa de explotación en un estado, entre comillas, puro, que antes teníamos porque se medía todo en horas. Lo que ahora estamos teniendo es algo distinto, porque en las ganancias de los capitalistas también pueden estar las ganancias que unos capitalistas le extraen a otros a través de los precios. Ejemplo, luego de la producción, los que le venden máquinas, el sector no, que vende máquinas, o sea, tenemos un sector 1, ¿no?, que vende máquinas al sector 2. ¿Sí? Este sector 1 puede extraerle parte de las ganancias al sector 2, ¿sí? Le puede sacar las ganancias, por ejemplo, subiendo los precios. Un ejemplo fácil y rápido. Digamos que el sector 1 produce máquinas. Entre las máquinas, digamos que se producen unas computadoras Mac. Las típicas computadoras de Apple, que muchas veces tienen unos precios que a mí me parecen exagerados y no sé si compensan, ¿ya? Pero para mí a veces no compensa. A veces el hecho simplemente tener la manzana en la computadora. Entonces, ¿qué pasa? Que ese sector 1 que produce máquinas logra subir los precios más allá de los precios que existirían comúnmente y eso le permite extraer ganancias al sector 2, ¿sí?, a través de los precios. Entonces resulta ser que esta tasa ya no necesariamente es solo de explotación a los trabajadores, sino que también puede incluir ganancias que se extraen de un sector a otro, ¿sí? Entonces por eso es que ahora ya no podemos llamarle tasa de explotación a esta variable medida en dinero, sino que a esta ahora le vamos a llamar la tasa o la ratio, como ustedes se sientan mejor, si tasa o ratio, ganancias salario. Ganancias salario, que de hecho es una variable que en su momento ya hemos estudiado, ¿sí? Eh, ¿Por qué le llamamos ratio o tasa ganancia-salario? Porque eso es lo que está haciendo, es una ratio que está dividiendo ganancias contra salario, en dinero, ¿sí? Entonces ya no podemos nosotros pensar que esta tasa, ¿sí?, refleja explotación. Y esto va a generar un cambio adicional en nuestro modelo. ¿Cuál es el cambio adicional que va a surgir en nuestro modelo? Si ahora estamos midiendo las cosas en dinero, y puede darse este efecto que les digo de que unos capitalistas pueden extraer la ganancia de otros a través de los precios, de hecho, dejemos anotando esto aquí, ¿no? Entonces, unos capitalistas, o los capitalistas de un sector, bueno, ¿ya? Los capitalistas de un sector pueden extraer ganancias a otros, pueden extraer las ganancias de otros, las ganancias de otro sector, con los precios, ajustando precios, ¿sí? Eso, de hecho, ya ha implicado, ¿qué va a implicar? Va a implicar que nuestro modelo ahora está asumiendo algo más. Entonces ya no solamente estamos asumiendo el hecho de que todo se está midiendo en valor trabajo, sino que adicionalmente estamos asumiendo otra cosa. ¿Ya? Pues vamos a poner un nuevo supuesto. Este supuesto va a indicar que ahora existe competencia entre los capitalistas de diferentes sectores, que era una cosa que no teníamos antes, ¿no? O sea, ahora los capitalistas de diferentes sectores van a empezar a competir unos con otros, ¿sí? Entonces, incluso, si me permiten, a ese lo voy a llamar el supuesto, a ver, entonces tenemos 5'. Si es que un caso me estoy equivocando en la numeración de supuestos, les pido disculpas, pero le voy a llamar este supuesto 9, ¿ya? Entonces, perdón, el supuesto 10. El supuesto 10. ¿Ya? Entonces, por si acaso, no, el supuesto 9 nosotros teníamos por ahí, era que B1 sobre B2 va a ser igual a B1 en T más 1 sobre B2 en T más 2, ¿ya? Solo para aclarar esto, ¿no? Entonces, este es el supuesto 9. T más 1, perdón. Sí, o sea, el supuesto 9 indicaba que sector 1 y sector 2 crecen con la misma proporción de empleo en horas, ¿ya? Entonces, solo para recordar que este es el último supuesto que teníamos. En cambio, el supuesto 10 que vamos a incluir en este momento en nuestra formulación, ¿sí?, es que ahora existe competencia intercapitalista. Existe competencia intercapitalista. ¿Qué significa esto? Que ahora los capitalistas, ¿sí?, van a poder competir unos con otros y van a provocar justamente lo que estamos diciendo, que en esa competencia unos capitalistas pueden apropiarse de parte de las ganancias de otros capitalistas a través de los ajustes de precios. Los ajustes en precios, por tanto, ¿qué van a provocar? Van a provocar un cambio respecto a lo que teníamos antes. Nosotros antes, ¿qué teníamos?
Recuerdan que nosotros por ahí teníamos un supuesto 6, ¿no? Entonces antes teníamos un supuesto 6 que decía que asumimos que las tasas de explotación epsilon 1 sería igual a epsilon 2. O sea, las tasas de explotación se podían igualar porque podíamos pensar que los trabajadores de los diferentes sectores se juntaban y pugnaban o peleaban para que todos los trabajadores tengan las mismas condiciones laborales. ¿Sí? Y eso podría llevar a la igualación, a la igualdad de las tasas de explotación. Ahora, en cambio, ¿qué puede pasar? Que si existe competencia intercapitalista, la ratio ganancia-salario ya no se va a igualar entre sectores necesariamente por este efecto. ¿Sí? O sea, este efecto de que los capitalistas de un sector pueden ajustar precios para absorber las ganancias de otro sector, va a tener un efecto muy concreto en nuestros supuestos. Y el efecto va a ser que ahora epsilon 1' no tiene por qué ser igual a epsilon 2'. ¿Por qué? Porque ahora hay ajuste de precios. ¿Sí? O sea, unos capitalistas se pueden llevar las ganancias de otros y las ganancias ya no representan solo las horas que se han logrado extraer a los trabajadores, sino que también representan las horas, si quieren, de otros capitalistas que fueron perdidas por ellos a través de los precios. Ya, por ejemplo, esta Mac, que le ponemos un precio exageradísimo, con el cual, o un celular, ya, creo que los celulares son todavía más claros, ejemplos. Tenemos el último iPhone, que se le pone un precio extremadamente alto. Se vende el iPhone y a través de esa venta de un iPhone extremadamente alto, los capitalistas que están logrando absorber y aumentar sus ganancias ya no solo a través de la explotación directa de sus trabajadores, sino también a través de los recursos que obtuvieron otros sectores. ¿Sí? Entonces eso ya nos distorsiona las tasas y ya no van a ser iguales cuando medimos este dinero. Muy bien, entonces como ahora tenemos esta variación, lo que Harris dice es, bueno, ya no podemos asumir directamente la igualdad entre las tasas de explotación. Lo que nos queda es pensar que, bueno, ya no existe siquiera la tasa de explotación como antes, ya todos están midiendo el dinero y se va complejizando un poco. Entonces mejor será pensar o replantear la variable de interés. Entonces ahora Harris dice, bueno, voy a poner una nueva variable, ya él le llama la 4A, a esta ecuación, y Harris dice, bueno, voy a asumir que hay una ratio promedio, ya una ratio promedio. Pero ojo, esta es una ratio promedio en dinero. Sí, es una ratio promedio en dinero. De hecho, tal vez lo mejor sería poner epsilon promedio, ¿ya? Pero no de sector, si ven que no hay un subíndice. Disculpen. Ok, entonces, ¿a qué va a ser igual esta ratio promedio? Oh, perdón. Ouch. Mil disculpas. Esta ratio promedio, ¿sí? Me va a indicar, bueno, Harris la construye de tal forma que indique lo siguiente. Ya en el numerador vamos a poner todas las ganancias de todos los capitalistas. Es decir, S1' más S2'. Ya, entonces, ¿qué significa S1' más S2'? Son las ganancias de todos los capitalistas de todos los sectores. ¿Verdad? Entonces, son las ganancias, y sabemos que las ganancias se miden en dinero de todos los capitalistas, o de, bueno, todos los sectores. Ya. Y en el denominador, en cambio, vamos a poner todos los pagos salariales. C1' más C2'. Esto, en cambio, serían los salarios igualmente pagados en dinero de todos los sectores. ¿Sí? Entonces Harris dice, ok, ahora ya no puedo asumir que estas dos se van a igualar. Entonces mejor voy a considerar también una ratio promedio. ¿Sí? Entonces, si quieren, esta ratio ganancia-salario es la ratio individual de cada sector. Y en cambio, la que estamos formulando ahorita es una ratio promedio. Incluso si quieren, vamos a poner una barrita. Ya Harris no pone una barra, pero yo lo voy a poner para que recordemos que es el promedio global, ¿no? El promedio social. ¿Sí? Entonces, este es el promedio social de la ratio ganancia-salario. O sea, en toda la economía capitalista, ¿cuántas ganancias por cuántos salarios? ¿Ya? Todo, repito, una vez más, en dinero. ¿Sí? Todo medido en dinero. Entonces, si quieren, esta sería la ratio ganancia-salario individual. En cambio, este epsilon promedio sería la ratio ganancia-salario promedio. Sí, aunque ya con la barra se sobreentiende. Listo. Entonces, ¿para qué estamos nosotros haciendo esta elaboración? Nuestro objetivo es tratar de entender, ¿sí?,
cómo la competencia intercapitalista, y este va a ser un supuesto súper importante para nosotros, cómo la competencia intercapitalista puede generar cambios, o puede limitar, o puede alterar el comportamiento de la reproducción a escala simple y ampliada. ¿Ya? Uno de los primeros resultados de esta competencia intercapitalista es el siguiente. Entonces nosotros podemos decir por 10, o sea, por este supuesto 10 de la competencia intercapitalista, o sea, la competencia intercapitalista, ¿qué podemos decir? Bueno, ya encontramos un primer resultado, ¿no? Un primer resultado es que ahora las tasas epsilon 1' ya no va a ser igual a epsilon 2', ¿sí? Por esto es por ajuste de precios, ok. Ya, entonces un capitalista puede estarse llevando las ganancias de otros y por tanto ya la tasa ya no refleja solo explotación, ¿sí? Ya no es una tasa de explotación propiamente. Si ven ahí lo importante es distinguir entre dinero y valor, o entre precios y valor. Si uno no distingue entre valor y precios, puede caer en el error de llamarle a esta tasa de explotación. Pero si esta tasa está medida en dinero, ya tiene otros efectos. Los precios tienen efectos súper importantes también en la sociedad capitalista. Y como pueden ver, ya se vuelve cada vez más realista el modelo, ¿no? ¿Y cuál es el otro efecto que va a existir por la competencia intercapitalista? ¿Ya? Lo siguiente que vamos a incluir, ¿ya?, es un efecto que se pone típicamente en los modelos que tratan de analizar la competencia intercapitalista. Y es el siguiente. Vamos a asumir que va a pasar algo con las tasas de ganancia. ¿Ya? Entonces, a ver, pensemos de nuevo qué era la tasa de ganancia. Nosotros teníamos, creo que por la ecuación 5, entonces voy a poner por acá la ecuación 5. Por la ecuación 5 nosotros teníamos explicada la tasa de ganancia. O sea, Harris había escrito una ecuación para la tasa de ganancia y era que la tasa de ganancia R de un sector I, ¿sí?, para I igual 1, 2, era igual a que en el numerador lo que el capitalista se apropia y en el denominador lo que gasta el capitalista. ¿De acuerdo? Entonces en el numerador el plusvalor y en el denominador lo que el capitalista se lleva lo que el capitalista debe pagar o los costos del capitalista entre capital constante y variable. ¿Ok? Todo esto en valor. Ahora replanteamos la ecuación para que nos quede en dinero. Entonces ahora vamos a replantear la ecuación para tener la 5A. Y la 5A en cambio va a ser la tasa de ganancia, pero medida en dinero, RI', a que va a ser igual. Entonces va a ser igual obviamente a todas las mismas variables, pero en dinero. ¿Sí? Y aquí viene otra observación interesante. Los capitalistas, cuando están compitiendo unos con otros, no ven la tasa de ganancia en valor. O sea, no pueden ver las horas de trabajo. No es algo visible inmediatamente. Y de hecho a ellos no les interesa la tasa de ganancia en horas de trabajo, si pudieran medirla. ¿Qué es lo que les va a interesar a los capitalistas? La tasa de ganancia en dinero. Porque es obvio, o sea, ellos lo que están viendo son magnitudes en dinero, la ganancia es en dinero, y por tanto su objetivo es que esa tasa de ganancia en dinero sea la mejor. ¿Sí? Eso es bastante claro, o sea, por cada dólar que invierten ya dólar. Porque dense cuenta que ahora estamos hablando de gastos. CI y BI primas significan gastos en dinero que hacen los capitalistas. Estos aquí serían los gastos en dinero del capitalista. Y esto de acá arriba, en cambio, ya son las ganancias en dinero. Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? Vemos que hay un replanteamiento que dice, bueno, esta es la tasa de ganancia que realmente les interesa a los capitalistas, la que se mide en dinero. ¿Sí? Entonces, lo que Harris va a argumentar, y de hecho este es un supuesto que igualmente usa Marx en el tomo 3 del Capital cuando ya pone los precios, ¿sí? Ojo, no se olviden de eso, ¿no? Marx en el tomo 1 y el tomo 2 da prioridad a las magnitudes medidas en valor. Bueno, aunque más que llamarle valor, yo les llamaría precios directos, o sea, directamente proporcionales al valor. Pero en el tomo 3, ahí sí Marx asume precios no de mercado. Ya les vamos a poner incluso un nombre a esos precios. Pero bueno, ¿qué precios son? Entonces, vean, primero, la competencia intercapitalista hace que haya un ajuste de precios, ya sabemos de eso. ¿Sí? Y ese ajuste de precios se va a dar ¿hasta cuándo? Se va a dar supuestamente hasta que la tasa de ganancia del sector 1 medida en dinero sea igual a la tasa de ganancia del sector 2 medida en dinero. ¿Ya? Y todo esto sea igual a la tasa de ganancia promedio en dinero. Pensemos un momento, a ver. Tengo un sector 1 con una tasa de ganancia muy alta, o muy baja, pensemos, muy baja. En cambio, el sector 2 tiene una tasa de ganancia muy alta. ¿Qué va a suceder con los capitalistas del sector 1? Van a ver la forma
de extraer parte de las ganancias del capitalista del sector 2, ¿sí?, para su propia tasa de ganancia, con este ajuste de precios. Y al revés, si los capitalistas del sector 2 fueran los que tienen la tasa de ganancia baja, ellos podrían ajustar precios para extraer tasa de ganancia, la ganancia del sector 1. Entonces, en una situación hipotética, la competencia intercapitalista podría provocar que, por último, se igualen las tasas de ganancia. Claro que esto pasaría en el largo plazo, ¿no? O sea, no es inmediato, sino que según el enfoque de Marx, que de hecho esto sí es bastante cercano a Ricardo también, o sea, Ricardo también habla de esta igualdad de tasas de ganancia. Esto sería en el largo plazo. O sea, en el largo plazo los ajustes de precios hacen que los capitalistas de un sector absorban las ganancias del otro hasta que las tasas de ganancia tiendan a igualarse en precios, ¿ya? Cuando se da esta igualdad, incluso se habla, probablemente esto veamos en las sesiones siguientes, se habla de algo que se llama los precios de producción. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles son los precios de producción? Son aquellos precios que permiten la igualdad de la tasa de ganancia. ¿Sí? Son unos precios muy particulares, ¿no? Son unos precios hipotéticos porque no sucede. O sea, realmente en el mundo ya concreto tenemos precios de mercado. ¿Cuáles son los precios de mercado? Los que vemos ya todos los días. Pero hay unos precios de producción que son, en cambio, los que tienden, ¿sí?, a igualar la tasa de ganancia entre sectores. Este es un supuesto, repito, que se acerca a Marx, del tomo 3, y también tienen que ver con la idea de Ricardo, ¿no? Un poco Ricardo también habla de esta igualdad de las tasas de ganancia, y después sería usada por otros autores, ¿no?, cercanos al marxismo y a las visiones un poco más clásicas de la economía política. Pero bueno, entonces esa es la idea. Hay una competencia intercapitalista, los precios se ajustan y podrían surgir estos llamados precios de producción, que son los precios que llevan a que las tasas de ganancia en dinero se igualen. ¿Sí? Eso debe estar súper claro, ¿no? Las tasas de ganancia en dinero, no las tasas de ganancia hipotéticas que se medían en horas de trabajo. ¿Ya? Puede ser un supuesto muy duro. Si alguien puede decir, en el mundo real yo no veo esto. Pero si quisieran hacer algo más realista, ya solamente les dejo aquí como anotación por si acaso alguien quisiera hacer algo más realista, entre comillas, ¿no? ¿Qué sería algo más realista, ya? Esto no lo dice Harris, no, esto lo digo yo. Algo más realista podría ser asumir que el sector 1, en dinero, tiene una tasa de ganancia que es directamente proporcional al sector 2, no igual, pero proporcional. Por ejemplo, es común ver que el sector de máquinas tiene el doble de la tasa de ganancia que el sector de alimentos, por decir. Entonces, este sería un factor estructural, este gamma que acabo de escribir, que uno podría poner con datos reales, o sea, decir, bueno, yo sé que usualmente los capitalistas que producen máquinas suelen ganar el doble que los capitalistas del sector agrícola. ¿Por qué? Porque en el sector 1 de máquinas hay ciertas relaciones de poder, el sector 2 está compuesto de capitalistas pequeños, campesinos, gente muy desorganizada, lo que sea. Pues uno podría hacer algo así, y ahí sí uno tendría precios de mercado. Entonces ya uno podría hablar de precios de mercado y ya no necesariamente de precios directos, perdón, de precios de producción. Sí, pues uno podría hacer esas estimaciones, pero obviamente esto ya sería con datos, ¿no? O sea, ya habría que usar datos para sacar justamente este factor, o sea, saber si es del doble, si es del triple, históricamente ver cuánta la tasa de ganancia de un sector es mayor o menor que la de otro sector, en dinero, ¿sí? Pero esto ya es un paso más adelante, ¿no? Necesitaríamos tener datos para justificar las diferencias entre tasas de ganancia. Esto obviamente no lo hace Harris, ya esto es solamente un pequeño paréntesis, de hecho voy a hacer un recuadro para saber que esto no tiene nada que ver con el modelo, sino que solo dejo como idea suelta. ¿Ya? Y listo, vamos a continuar. Muy bien, entonces asumimos que las tasas de ganancias se van a igualar porque la competencia entre capitalistas hizo que un sector absorba las ganancias del otro sector a través del ajuste de precios y el surgimiento de estos llamados precios de producción. Ahora, vamos a tomar la ecuación 5A. ¿Sí? Tomemos la ecuación 5A. Y recordemos los elementos que están en la ecuación 5A. Sabemos que en la ecuación 5A podemos incluir esta ratio, I', que era igual a SI' sobre BI', ¿sí? O sea, yo podría reemplazar aquí términos que me va a quedar SI' igual epsilon I', BI', ¿ya? O sea, de la ratio ganancia-salario. Y aparte de eso, ¿sí? O sea, recordemos que esta es la misma ecuación que teníamos antes, ¿no? Esta epsilon I', la ecuación 3A, ¿no? O sea, esta ya la escribimos antes, entonces la misma ecuación 3A. Entonces esta sería la ecuación 3A. Ya la conocemos, pero estamos reescribiendo. ¿Para qué? Para poder reemplazar SI' en la tasa de ganancia.
¿ya? Pero aparte de esa ecuación, también se va a replantear algo más. ¿Y qué se va a replantear? Se va a replantear también la medición de la composición orgánica del capital. Nosotros teníamos una ecuación 2. Déjenme ver cómo estamos nosotros aquí. Entonces, si ven, se está replanteando la tasa de explotación, ya no es tasa de explotación, ahora es una ratio ganancia-salario. Se ha replanteado la tasa de ganancia, porque ahora todo se mide en dinero y se van a igualar las tasas de ganancia entre sectores. Y también va a suceder algo con la llamada composición orgánica del capital. Entonces, recuerden que nosotros teníamos la ecuación 2. ¿Qué nos decía la ecuación 2? K sub I es igual a CI sobre BI. ¿Sí? Esta era la composición orgánica del capital. Y esta composición orgánica del capital nos hablaba de la tecnificación. Nosotros decíamos que era la tecnificación. Y de hecho teníamos el supuesto de que esta era constante, ¿no? O sea, por el supuesto 1. Y entonces el supuesto 1 asumía que K sub I es constante. ¿Ya? ¿Por qué es constante? Porque nosotros decíamos que asumimos que no hay tecnificación, bueno, no hay cambio en la tecnificación y las horas que van entre máquinas y gente se quedan intactas. ¿Qué va a pasar ahora? Fijémonos que ahora esta composición orgánica del capital se va a medir también en dinero, porque todo se está midiendo en dinero, es decir, también va a estar afectada por los precios, cosa que no pasaba antes. Entonces, como esta variable también va a estar afectada por los precios, ¿sí? También va a estar afectada por los precios, ahora me tocaría reescribirla, ¿no? Entonces, Harris escribe un replanteamiento de esta ecuación y dice, vamos a escribir la ecuación 2A. ¿Y cuál es la ecuación 2A? La que va a medir esta ratio, pero ahora en dinero, KI', que es igual a CI' sobre BI'. ¿Ok? Entonces ahora, lo que estamos midiendo en el numerador es el dinero gastado, o el gasto, ¿sí? El gasto en dinero de medios de producción. Y abajo lo que tenemos es el gasto en dinero de salarios. Gasto en dinero de salarios. Por tanto, aquí pasa algo peculiar y es que cuando yo mido esta composición orgánica del capital en dinero, ya no en horas, en dinero, esto ya no refleja solo tecnificación. ¿Por qué? Entonces ya no refleja solo tecnificación por el efecto de los precios. ¿Sí? Tecnificación entre paréntesis por efecto de los precios. Entonces los precios también van a distorsionar la K, esta variable llamada composición orgánica del capital. Entonces ya no puedo yo decir, ¿sí?, que que la composición orgánica del capital sea una variable, ¿sí?, que no dependa de los precios. ¿Sí? Antes podía decir eso porque todo estaba medio en horas y digo, bueno, me acerco a la tecnificación. Ahora, como estoy afectado por los precios, esta variable ya no puede ser asumida constante, ¿sí? Ya no es constante. O sea, se vuelve una variable que va a depender de los efectos que tiene el ajuste de precios. Entonces, como pueden notar, ahora se va dando un replanteamiento del modelo, ¿no? Porque todo está siendo afectado por los precios, ¿sí? Entonces, de esta ecuación 2A, ¿qué puedo hacer? De la ecuación 2A, ¿sí? Voy a hacer el despeje acá. Súper rápido, entonces de la ecuación 2A que tenemos C y B. Entonces yo podría reescribir CI', y esto que sería igual a KI', BI'. ¿Sí? Entonces simplemente estoy despejando de la ecuación 2A que acabo de escribir, B y K. ¿Para qué? Con esto yo en mi ecuación de tasa de ganancia, yo puedo reemplazar el C por 3A y por 2A puedo reemplazar C. ¿Sí? Entonces, ¿qué me va a quedar? Entonces Harris dice, ok, por 3A y 2A, la 5A puede escribirse o puede escribirse, sí, puede escribirse. Ya, ¿cómo puede escribirse? Voy a hacer una línea aquí para que se note que esto es otro tema, ¿no? Entonces, ¿cómo puede escribirse? La 5A va a quedar entonces así, ¿no? R y prima, o sea, la tasa de ganancia en dinero, en vez de S que va a tener, va a tener epsilon y prima, B y prima en el numerador, y en el denominador, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener K y prima, B y prima, más B y prima. ¿Sí? Son los mismos pasos que hicimos en su momento para sacar una expresión de la tasa de ganancia.
Si aquí yo divido todo para b y prima, ¿sí? B y prima, recuerden que en una fracción ustedes pueden dividir numerador y denominador. ¿Cómo va a quedar la ecuación? La ecuación va a quedar de esta forma, ¿no? R y prima va a ser igual, disculpas, perdón, ya va a ser igual a epsilon y prima sobre k y prima más 1. Una idea muy parecida a la que teníamos antes, ¿sí? Solo que ahora esta epsilon ya no es tasa de explotación, es una ratio ganancia-salario, y k y prima está afectada por los precios. Ya vamos a ver cómo le afectan los precios a k y prima. Y aparte nosotros sabemos que R1' va a ser igual a R2', que va a ser igual a la tasa de ganancia promedio, ¿sí? Entonces, necesariamente, si juntamos esto, ¿qué nos va a salir como resultado final? Entonces, Harris dice, ahora voy a reescribir la 5A como R promedio, prima, o sea, la tasa de ganancia promedio en dinero, puede ser igual a epsilon y prima sobre k y prima más 1. Entonces, noten lo que ha pasado ahora. Lo que ahora se ha hecho es lo siguiente, ¿no? Si sabemos que para cualquier sector se van a igualar las tasas de ganancia, entonces yo puedo reemplazar cualquiera de las I, sea R1 o R2, por la R promedio, que es lo que hemos hecho. Reemplazamos la R promedio. Y el resto son tasas, pero esta vez en dinero. Entonces, ¿qué tenemos? ¿Qué elementos tenemos en esta ecuación 5A? Tenemos la tasa promedio de ganancia de todos los capitalistas. Entonces, está la tasa promedio de ganancia. Eso, por un lado. ¿Qué más tenemos? Aparte tenemos la ratio ganancia-salario. ¿Sí? Ratio ganancia-salario. Y tenemos la composición orgánica del capital, pero en dinero. ¿Ya? Medida en dinero. ¿Ok? Entonces ahora vamos a reflexionar un poco más cómo esta medición en dinero afecta a las variables y sobre todo a la composición orgánica del capital. ¿Sí? ¿Cómo se afecta a la composición orgánica del capital el hecho de que esté todo medido en dinero? ¿Sí? Entonces, pensemos un poco en la situación, ¿no? Nosotros, al estar midiendo la composición orgánica del capital en dinero, ¿ya? Entonces, ¿qué vamos a tener? Sí, entonces voy a hacerlo en otra hoja, ¿no? Para ya no saturar más esta página. Entonces, esta sería una página, esta es nuestra página 1, vamos a hacer una página 2. En esta página 2 vamos primero a reescribir la última ecuación que hemos obtenido, la 5A replanteada. Entonces, la 5A va a ser la tasa promedio de ganancia prima, o sea, en dinero, es igual a la ratio ganancia-salario en dinero sobre la composición orgánica del capital más 1. ¿Ok? Y ahora, ¿qué vamos a hacer? Entonces, vamos a pensar en lo siguiente. Esta ecuación, bueno, primero como está, podemos replantearla de otra manera. O sea, vamos a escribir la ecuación 5b, ¿sí? Que plantea Harris. Y en la ecuación 5b simple y llanamente despeja la tasa E y prima. Entonces, E y prima, medida en dinero, va a ser igual a algo bien obvio, ¿no? R promedio prima multiplicado por K y prima más 1. ¿Sí? Entonces Harris dice, bueno, primero puedo, esto que está dividiendo lo paso a multiplicar. Ya, gran cosa. Ahora yo me doy cuenta que esta ratio ganancia-salario, si recuerdan que esta es la ratio ganancia-salario, depende de la tasa promedio de ganancia y de esta composición orgánica del capital. Entonces es urgente saber qué pasa con esta composición orgánica del capital cuando todo se mide en dinero. ¿Sí? Entonces, recordemos que por el supuesto, creo que le llamé 10, ¿sí? De competencia intercapitalista, ya, entonces por el supuesto 10, ¿sí? De competencia intercapitalista, ¿ya? ¿Qué va a suceder por este supuesto 10 de competencia intercapitalista? Bueno, primero ya sabemos, ¿no? Los precios, ¿sí? Precios se ajustan hasta, ¿sí? ¿Hasta qué? Los precios se ajustan hasta llegar a esto que hemos llamado precios de producción. ¿Y qué significa los precios de producción? Son los precios que hacen que se iguale la tasa de ganancia 1 y 2. Y todas se igualan a la tasa promedio en dinero. ¿Sí?
Entonces, al mismo tiempo, estamos viendo que ese ajuste de los precios, que lleva un ajuste de los precios de producción y lleva esta tasa de ganancia promedio, va a provocar ¿qué cosa? Eso va a provocar que C y prima y B y prima se ajusten. ¿Sí o no? Porque todo está afectado por los precios. Se ajusten por los precios. ¿Ya? Entonces, ¿qué está pasando? Que esta búsqueda de los capitalistas de igualar las tasas de ganancia, ¿sí? De extraigo ganancias a un sector, etcétera, hasta que las tasas de ganancias se igualan. Y eso recuerden que se llama precios de producción. O sea, los precios de producción son los precios que provocan esta igualdad de tasas de ganancia. Eso hace que se ajusten C y B, porque ahora están medidos en dinero. Pero si se ajustan C y B, porque están medidos en dinero, lo obvio que va a ser que se ajusta K', porque K' es la división entre estos dos términos, C sobre B. Entonces, el ajuste de los precios hasta que se igualen las tasas de ganancia hace que se ajuste C, se ajusta B y por tanto obviamente se ajusta K' a una nueva situación. Y por tanto, Harris dice que podemos pensar, podemos sugerir que por tanto esta ratio C sobre B, es K' una función que depende de R promedio. ¿Ya? Entonces, ¿qué estamos tratando de decir con eso? Que el valor que tome la composición orgánica de capital en dinero va a depender de esta tasa promedio de ganancia, que es la que los capitalistas buscan. ¿Ya? Esta es una forma compacta de decir que, bueno, en realidad esta variable va a depender de cómo los precios se ajustan para igualar las tasas de ganancia. ¿Ya? Pero para no decir todo el proceso que hemos explicado, directamente lo pone así, Harris. Vamos a decir que la composición orgánica del capital va a cambiar en dinero, ¿no? Y va a depender de cuál es la tasa promedio a la que llegan los capitalistas. Porque de esa tasa promedio depende cómo se ajustan los precios, y etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, estamos viendo, por tanto, que esta epsilon y promedio, o sea, esta tasa o esta ratio ganancia-salario, depende de la tasa de ganancia, depende de la composición orgánica del capital, pero esa composición orgánica del capital también va a depender de la tasa de ganancia. Entonces, como pueden ver, es básicamente como lo siguiente. Si la tasa promedio de ganancia sube, va a subir este epsilon promedio, este epsilon, pero también va a subir K. Entonces es como una función. O sea, ya no puedo asumir ni que K ni que R son independientes, pero aún no puedo asumir que K es constante. ¿Sí? O sea, todo lo que acabo de decir lleva a indicar que esto ya no es constante. Entonces, K sub I prima no es constante. No es constante. Depende de R promedio prima y los precios de producción. O sea, los precios que permiten esa igualdad. ¿Ok? Entonces, ese es un resultado que estamos obteniendo en este momento, ¿ya? Es que el ajuste de precios lleva a que la composición orgánica del capital termine dependiendo de la tasa de ganancia. Entonces, una reescritura de la 5B, ¿sí? Va a ser la siguiente. Entonces, vuelvo a escribir la ecuación 5B. Esa ecuación 5B nos decía que E y prima, o sea, ya esta ratio medida en dinero, es igual a R promedio prima por K y prima más 1, ¿ya? Pero yo sé que K y prima, ¿sí? Pero yo sé que K y prima es una función que depende de la tasa de ganancia, ¿sí? No confundir, no, aquí estamos diciendo que es una función, ya no estoy diciendo que esto es un producto, no es una función, ya no confundir, no, esto es una función, ¿sí? Esto es una función. Porque no sabemos exactamente cómo queda la función, depende de cada caso concreto, ¿sí? Puede ser que en un capitalismo con una tasa promedio de ganancia muy baja, eso ajusta los precios de una manera en K. Puede ser que en un capitalismo con una tasa de ganancia promedio muy alta, eso se ajusta a K de otra manera. Harris no se detiene a analizar eso, ¿ya? Y me parece bien porque eso ya se sale un poco del modelo de él. Esto va a tener que ver, en cambio, con la discusión que vamos a hacer próximamente de la tasa de ganancia. Si se acuerdan que nosotros decíamos que hay un vínculo entre tasa de ganancia y composición orgánica del capital. Entonces eso lo vamos a estudiar próximamente, tal vez en las próximas sesiones, ya con los modelos que hablen ya solo de tasa de ganancia. Pero por ahora simplemente nos quedamos en eso. Por tanto, para Harris resulta más cómodo decir, bueno, entonces voy a decir que epsilon y prima también es una función. ¿De qué nomás? Va a depender de la tasa de ganancia promedio y va a depender de este K y prima. ¿Sí?
¿De acuerdo? Entonces ahí estamos diciendo que es una función que depende de estos dos factores. O, si quisiéramos ser más rigurosos, podríamos decir que esto no lo escribe Harris, pero yo lo escribiría así, ¿no? Es una función que depende de R barra y que depende de K, pero sabemos que K también depende de R barra. ¿Sí? Podríamos también escribirlo de esta manera, ¿ya? Yo lo escribiría así, porque así es más clarito, ¿no? O sea, estoy diciendo que la tasa de ganancia tiene un efecto directo sobre esta ratio ganancia-salario, ¿sí? Ratio ganancia-salario. Y recuerden algo más, ¿no? La ratio ganancia-salario es básicamente la distribución, o sea, esta me indica cómo se da la distribución, ¿sí? ¿Por qué me dice cómo se da la distribución? Porque me está indicando cuánto dinero ganancia y cuánto salario. Entonces, no hay mucho a donde ir, es una ratio que me dice la distribución. Y está diciéndome qué cosa esta ecuación. Me está diciendo que entonces la tasa promedio de ganancia tiene un efecto directo sobre la distribución y tiene un efecto indirecto que primero va sobre la composición orgánica y después de la composición orgánica va a la ratio ganancia-salario. Es decir, yo aquí incluso podría tratar de estudiar cómo afecta la tasa de ganancia promedio al épsilon, a la ratio ganancia-salario, aplicando la regla de la cadena en cálculo. ¿Sí? O sea, yo podría aplicar la regla de la cadena para ver cuál es el efecto que tiene esta tasa sobre epsilon, ¿sí? Porque hay un efecto directo y hay un efecto indirecto a través de K. ¿Ya? Entonces, usualmente para analizar eso, recuerden, se utilizaría la regla de la cadena. Pero no lo voy a hacer, o sea, no Harris ni lo hace, yo tampoco, pero les dejo esa intuición, o sea, que se podría analizar de esta manera. Sin embargo, de aquí en adelante vamos a usar esta notación simplificada que usa Harris, pero Harris mismo es bien claro en indicar que KI' depende de la tasa de ganancia, ¿sí? Entonces, esta sería la formulación completa, ¿ya? Está de acá. Sin embargo, vamos a continuar con la formulación un poquito más compacta para que no se cargue más la notación, porque ya pueden imaginarse que el replanteamiento que estamos haciendo puede ser un poquito complejo, ¿no? O sea, se está cargando un poco la notación, entonces para no complicarnos más, vamos a seguir con esta idea que mantiene aquí Harris, ¿no? O sea, esta función, bueno, esta ratio va a ser una función de la tasa promedio de ganancia y la composición orgánica medida en dinero. Y una vez más, reiterando que esa composición medida en dinero depende también de la tasa promedio de ganancia, todo a causa de la competencia intercapitalista. ¿Sí? Entonces la competencia intercapitalista nos cambia bastante el escenario, ¿no? Muy bien, listo. Entonces, una vez que nosotros tenemos estos planteamientos, Harris va a pasar a hacer un análisis de cómo se va a ver la distribución del empleo. ¿Sí? Entonces, una vez que hemos hecho todo esto, pasamos a ver cómo se va a entender la distribución del empleo. ¿Ya? Entonces, ¿cómo se va a ver la distribución del empleo? Seguimos en la misma hoja, ¿no? Entonces, ahora nos vamos a enfocar en la distribución del empleo. Todavía no pongo. Entonces, vamos a analizar ahora la distribución del empleo. ¿Ya? Entonces, vamos a ver cómo se puede entender la distribución del empleo. ¿Qué queremos decir ahora por distribución del empleo? B1' sobre B2'. ¿Sí? Noten esto. Ahora B1 y B2 se miden en dinero. ¿Sí? Entonces esta sería nuestra aproximación. ¿Cuánto el sector 1 gasta en fuerza de trabajo, en trabajadores, versus cuánto el sector 2 gasta en trabajadores? ¿Ya? Entonces esta es una medida mucho más real, mucho más concreta, más que real, ¿no? Mucho más concreta, porque es una medida en dinero. ¿Sí? Una medida en dinero que con un poquito más de arreglo se podría incluso ya medir con datos reales. Muy bien, entonces para llegar a esto, Harris dice, bueno, primero, a ver, analicemos esta tasa promedio de ganancia-salario. ¿Ya? ¿Se acuerdan que esta tasa promedio de ganancia-salario recogía todo lo que gana el sector 1 más lo que gana el sector 2 dividido para lo que se paga a los trabajadores 1 más lo que se paga a los trabajadores en 2? ¿Ya? Entonces vamos a ver qué pasa con esta epsilon promedio. ¿Por qué? Esta es la distribución total. ¿Sí? Esta es la distribución total, o sea, esta es la distribución entre las dos clases sociales en todo el capitalismo. Esta es la total. Es bastante evidente, ¿no? Por la definición. O sea, estamos dividiendo todas las ganancias para todos los salarios. Entonces es la distribución total. Bien. Esto hay que hacer igual. Nos veamos. Nosotros sabemos que SI, ¿sí? SI prima, a ver, permíteme esto, ¿ya? Nosotros sabemos por 3A, Por 3A ya sabíamos, esto hicimos hace un rato, que epsilon y
es igual a SI' sobre BI', y por tanto SI' solito es igual a epsilon y prima BI', ¿verdad? ¿Para qué estoy diciendo eso? Porque eso me va a permitir reemplazar las letras S. ¿Sí? Entonces voy a reemplazar esta de S en epsilon promedio. Entonces, ¿qué me está quedando ahí? Me va a quedar epsilon 1' B1 más epsilon 2' B sub 2', entonces prima, ¿no? Sobre B1' más B sub 2'. ¿Ya? Entonces lo único que hice fue reemplazar las ganancias por la multiplicación de salarios y las ratios individuales. ¿Ok? No hice nada más. Muy bien, ahora lo que vamos a hacer de esta ecuación ya que hemos obtenido es, voy a pasar este término que está dividiendo a multiplicar a este epsilon promedio. Y de una vez hago la multiplicación. ¿Qué me va a quedar? Me va a quedar en el lado izquierdo B1', epsilon promedio prima, más B sub 2', epsilon promedio prima, igual. Ya, entonces repito, este término que estaba dividiendo lo pasé a multiplicar y me queda el término que estaba antes como numerador. Va a ser aquí, solo reorganizo también. B1', epsilon 1' más B2', epsilon 2'. Muy bien. Ahora voy a poner en la izquierda todos los términos que tengan B1, ¿sí? B1', epsilon prima menos B1', epsilon 1', y en el lado derecho todo lo que tenga B2'. Entonces me va a quedar aquí menos B2', epsilon promedio prima, más B2', epsilon 2'. ¿Estamos de acuerdo? Entonces repito, ¿no? En el lado izquierdo dejé todo lo que tenía B1, este que estaba sumando pasó a restar. Y en el lado derecho puse todo lo que tenía B2, este es el mismo, está sumando, y este que suma pasa a restar. Bien, puedo aquí sacar factor común, entonces me va a quedar B1', epsilon barra prima menos epsilon 1', va a ser igual a qué. Y aquí factor común, B2', que va a ser igual a qué. Y de hecho voy a sacar menos B2', ¿ya? Menos B2'. Si saco menos B2', ¿qué me va a quedar aquí? Epsilon barra prima, y este más se transformaría en menos. Epsilon 2'. ¿Ok? Verificamos y no es ningún problema. O sea, si ustedes hacen este producto, ¿qué les va a salir? Menos B2' barra prima, y menos por menos va a dar más B2', epsilon 2'. Y ahora puedo en el lado izquierdo dejar B1' sobre B sub 2', eso en el lado izquierdo, ese B2' que está multiplicando, multiplicando pasa a dividir. Y del otro lado, ¿qué me queda? Me va a quedar un menos, y tendría epsilon barra prima menos epsilon 2' sobre, y voy a poner aquí una raya un poquito larga, ¿ya? Sobre epsilon barra prima menos epsilon 1', y de paso recordamos que epsilon 2 y epsilon 1 dependen, o sea, son funciones de ¿qué? Decíamos que son funciones de la tasa promedio de ganancia, la misma para los dos sectores, y también dependen de la composición orgánica del capital sectorial, o sea que sería 2' y 1'. ¿Sí? ¿De acuerdo? Esa es otra ecuación que obtiene Harris, ¿ya? Es la ecuación que Harris les llama 4B, ¿ya? Es la 4B. Ojo, todavía no hemos dicho nada de reproducción, ni simple ni ampliada. Estamos simplemente viendo cuál es el efecto del supuesto de la competencia entre capitalistas. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo en esta ecuación? En esta ecuación lo que nosotros estamos notando, colegas, es que aquí hay una relación entre la distribución del gasto en empleo o en trabajadores, ¿sí? Entonces aquí es la distribución sectorial, ¿ya? La distribución sectorial del gasto salarial o del gasto en fuerza de trabajo. Entonces, si ven, ¿no? Es cuánto gasta el sector 1 en trabajadores y cuánto gasta el sector 2 en trabajadores. Eso está del lado izquierdo. En cambio, del lado derecho, ¿qué tenemos? Que solo por el supuesto que hemos planteado, ¿no? El supuesto este de tener una competencia entre capitalistas, nos ha llevado a ver que esta distribución está vinculada con las ratios ganancia-salario, pero a la vez sabemos que esta ratio ganancia-salario depende, ¿sí? Esta depende, ¿ya? Que depende
de la tasa promedio de ganancia y también la composición en dinero. Pero, sí, no se olviden que también podríamos escribir esta ecuación 4b un poquito más compleja. ¿Cómo quedaría? B1' sobre B sub 2' igual a menos epsilon barra menos epsilon 2', pero sabemos, si quisiéramos ser más rigurosos, nos quedaría algo así. ¿Sí? Entonces diríamos que aquí tenemos la influencia completa, ¿sí? Porque estaríamos diciendo cómo afecta la tasa de ganancia también a esa composición que se mide en dinero. Entonces esta sería una ecuación un poquito más grande. Harris no la escribe así, pero yo al menos, si me hubieran dado la oportunidad de escribir el artículo, lo hubiera hecho de esta manera para poder ser más riguroso en indicar el rol de la tasa de ganancia. Porque pueden notar que la tasa de ganancia está afectando todo. La tasa de ganancia tiene efecto directo en la ratio, ganancia-salario, y la tasa de ganancia también afecta a la composición orgánica, que a la vez también afecta a la ratio ganancia-salario. ¿Sí? Entonces tenemos estos efectos en generales, ¿no? O sea, la tasa de ganancia tiene un efecto general en varios sectores. ¿Sí? En el sector 2, en el sector 1 y por medio de varios elementos, K1 y K2. Muy bien. Ok. Una vez que ya, disculpe, una vez que ya hemos llegado a esta ratio, ahora vamos a replantear cómo incluir el análisis de la reproducción a escala simple y la reproducción a escala ampliada. ¿Ya? Entonces esto vamos a vincular con las reproducciones a escala simple y ampliada. Entonces se pueden imaginar que eso también va a ser un poco fuerte, ¿no? Porque ahora vamos a incluir, sobre todo si es reproducción a escala ampliada, el aumento del capital. ¿Ok? Pues listo. Voy a pasar una nueva lámina. Creo que esta era la 2. Creo que esta es la 2, entonces voy a pasar a la lámina 3. Voy a dejar el último resultado visible. Entonces paso a la lámina 3. Bien, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Vamos a pensar un poco en qué pasa con la reproducción a escala ampliada. Entonces vamos a replantear la reproducción a escala ampliada. Bien, ¿cómo vamos a replantear esta reproducción a escala ampliada? Primero, debemos considerar que ahora vamos agregando el supuesto de que los capitalistas van a competir unos con otros, ¿sí? O sea, vamos a replantear la reproducción a escala ampliada en competencia intercapitalista. ¿Sí? O sea, vamos a hacer la competencia intercapitalista y en esa competencia intercapitalista va a ser necesario replantear la reproducción a escala ampliada. Ya, ¿cómo se va a replantear esa reproducción a escala ampliada? Pues bien, vamos a asumir, ¿sí?, otro supuesto. Entonces, por ahí teníamos un supuesto 7, ¿ya?, que decía que los capitalistas, ¿sí?, de hecho anotémoslo si queremos. Este supuesto 7, algo tenía que ver con el hecho de que los capitalistas invierten en un sector, ¿ya? Entonces ahora vamos a escribir 7', ¿sí? Y en 7' vamos a indicar que los capitalistas, si esto es el cambio ahora, los capitalistas invierten en cualquier sector. ¿Ya? Esto a veces también podemos decir, como supuesto 7, que hay un movimiento de capitales. Entonces, si pueden notar que ahora estamos agregando un supuesto adicional que le complejiza aún más a todo el modelo, ¿no? Porque ahora estamos asumiendo que hay movimiento de capitales y ese movimiento de capitales evidentemente va a tener sus efectos en todo lo que estamos discutiendo. ¿Cómo se van a ver esos efectos? Bien, Harris plantea una ecuación 17 y dice, bien, ¿cómo se va a ver la inversión? En dinero. La inversión en dinero, ¿ya?, se va a notar, ¿ya?, de la siguiente forma. Entonces vamos a pensar primero en cómo se da el financiamiento de la inversión. O sea, ¿de dónde va a surgir el dinero? Porque ahora estamos en dinero, ¿no? Financiamiento de la inversión. ¿De dónde va a surgir el dinero para financiar esto? Para financiar la inversión. ¿Sí? Recordando que aquí entendemos por inversión el aumento del capital, pero ahora medido en dinero o estimado en dinero. Entonces va a decir Harris, bueno, que la inversión tiene que ser igual a una parte del plusvalor, pero ahora ya no es plusvalor, ahora es ganancia. Entonces Harris va a escribir esta ecuación, va a decir esto va a ser igual a alfa 1, S1, T menos 1, en dinero, más alfa 2, S2,
T menos 1 en dinero. ¿Ya? Entonces Harris escribe esta ecuación en donde tenemos que la inversión es financiada con una fracción de las ganancias del capitalismo del sector 1 y del sector 2. ¿Ya? Hay que tener cautela, ¿no? Así como lo escribe Harris en la ecuación 17 del modelo de él, esto que estamos escribiendo se mide de T menos 1 a T. ¿Sí? O sea, sería la inversión que se financia en T menos 1 para hacerla en T. O sea, el incremento se va a ver en T. Ahora, si nosotros le replanteamos un poco para que coincida con lo que estamos nosotros queriendo, entonces la inversión prima debería ser igual a alfa 1, S1 prima más alfa 2, S2 prima, sin incluir nada, porque si ponemos nada sabemos que todo se mide en T, y este crecimiento, ¿sí?, sería de T a T más 1. ¿Sí? Que me parece que es un poco más lógico con lo que estamos haciendo. O sea, en T, los capitalistas producen, obtienen las ganancias, y esas ganancias van a servir para que los capitalistas inviertan en global. ¿No? Si ven que esto es tanto inversión 1, perdón, ganancias 1 y ganancias 2. En global, los capitalistas luego pueden invertir para que en T más 1 aumente la producción. Y este supuesto, el 17, o esta ecuación 17, es muy parecida a algo que nosotros sacamos en su momento. Recuerden que nosotros, de nuestra interpretación de los sectores, habíamos dicho que se puede obtener S1 P1 más S2 P sub 2 igual a B1 punto más B2 punto más P1 punto más, perdón, más C1 punto más C2 punto. Sí, nosotros habíamos obtenido esto de la reproducción a escala ampliada. Y esto básicamente decía que el ahorro es igual a la inversión. Entonces, nótese que lo que Harris propone aquí, como supuesto, ¿sí?, o como nueva ecuación, es lo que en cambio nosotros obtuvimos como resultado. ¿Ya? Y eso es bastante interesante porque nos está mostrando que desde diferentes perspectivas se puede tener concepciones más o menos parecidas, ¿no?, de este vínculo entre ahorro e inversión. Noten que Harris no está analizando el sector de alimentos. Cuando estudiamos la reproducción a escala ampliada en él, en Harris, veíamos que se concentraba en las máquinas, en el mercado de medios de producción. En cambio, nosotros analizamos los dos mercados y este fue el resultado. Por tanto, si Harris asume esto, ¿sí?, necesariamente está asumiendo que ese mercado de alimentos se equilibra. No lo dice, ¿no?, pero es básicamente un supuesto implícito. Todo está en equilibrio. ¿Ya? Pero bueno, entonces vamos a utilizar esta ecuación, vamos a usar la variante que estoy planteando yo, ¿no? O sea, esta que va a ser medida de T a T más 1, para que todos los tiempos nos cuadren sin ningún problema. Ya aquí tendremos ligeras variantes con lo que saca Harris, pero no muchas, ¿ya? Pero es para que sea consistente con lo que nosotros hemos hecho en nuestras propias interpretaciones. Muy bien, entonces ya vemos cómo se financia la inversión, ya este es el financiamiento de la inversión. Se financia de una fracción de las ganancias. Ahora, en cambio, pensemos un poco cuál es el destino de la inversión. Entonces, en la ecuación 18, vamos ahora a plantear el destino de la inversión. Pero piensen que esto es agregado, ¿no? O sea, ¿a dónde va a ir la inversión? Entonces, sabemos que esta inversión se financia con estas ganancias. Pero ¿a dónde va a ir la inversión? La inversión va a ir y va a terminar llegando a usarse para ¿qué? Entonces, aquí tenemos I', va a servir para el incremento de C1, el incremento de C2 y obviamente también el incremento de B1 y el incremento de B2 total. ¿Sí? Entonces con eso se completa la idea que nosotros teníamos antes, sino que nosotros teníamos en puntos. B1 punto, B2 puntos, C1 punto y C2 punto. Ahora Harris lo plantea, pero en términos más bien de variación, pero es la misma idea. Y recordando una vez más, aquí ya no hace falta escribirlo, pero recordar, sí, que esto se está midiendo de T a T más 1. ¿Ok? Entonces estamos midiendo variaciones, pero de T a T más 1. ¿Ya? Para que toda la notación no se nos descuadre con lo que habíamos hecho antes. Entonces, si pueden notar, hay un vínculo interesante y por tanto uno podría pensar que los modelitos en red que empezamos a construir podrían combinarse con el modelo de Harris. Entonces ahí ya tendríamos un pequeño artículo, por eso es que quisiera ver quiénes tienen la capacidad de captar lo mejor posible estos modelos, todo lo que he explicado, y por eso lo he explicado en detalle. Por si alguien después quiere meterse más a fondo de esto y replantear y ver qué pasa si cruzamos con un modelo de red. Entonces ya podríamos intuir que ese modelo de red va a quedar complejo y va a ser bien interesante, ¿no? Cómo podríamos reconstruir esto en red. Pero bueno, eso no lo hace Harris, eso lo planteo yo como sugerencia, ¿no? Ok, ¿qué más va a decir Harris como
Destino de la inversión. El destino de la inversión es básicamente, como estamos viendo aquí, capital constante y variable en dinero. Entonces Harris va a decir, por ejemplo, que para que aumente el dinero que representa el capital constante de cualquier sector, y bueno, 1, 2, y en dinero, tiene que esto ser igual a una fracción lambda CI de esta inversión. Y a la vez, para que crezca el dinero que representa el capital variable, también necesito que exista una fracción lambda BI de la inversión. Entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo aquí? Nada más estamos diciendo que lambdas C y lambda D son las fracciones que se destinan a cada una de estos incrementos de dinero. ¿Sí? Entonces, estamos diciendo básicamente que los capitalistas deciden una fracción C para incrementar el dinero en máquinas y los capitalistas deciden una fracción en B para incrementar salarios. ¿Ya? Entonces, es una decisión de los capitalistas. Y esto podría vincularse, ya no lo vamos a hacer nosotros, no lo hace Harris, pero podría ser asociado, podría asociarse a algo que se llama la función de inversión. ¿Ah? La función de inversión. ¿Qué es una función de inversión? Esta es una herramienta bastante usada en la economía más heterodoxa, sobre todo post-keynesiana, ellos trabajan bastante en esto. Es que podríamos plantear una función que dice cómo los capitalistas deciden invertir. ¿Okay? Entonces podríamos decir, los capitalistas deciden invertir siguiendo ciertas reglas. ¿Ya? Entonces ellos, por ejemplo, buscan una tasa de ganancia, si bien que aquí no está metida la tasa de ganancia de forma directa. Pero podríamos decir, o sea, los capitalistas tienen una inversión deseada, que depende de la tasa de ganancia, depende de la demanda. O sea, habría posibilidades de cruzarnos, ahí podrían cruzar un poco de Marx con post-keynesianos. Sería súper interesante ese cruce también. De hecho, yo estoy trabajando en algo un poco más simple, pero que se parece, ¿sí? Con post-keynesianos. Eh, pero digamos que eso son ampliaciones, ¿no? Harris no habla para nada de esto, pero yo creo que sí se podría vincular. ¿Ya? Y esto es bien interesante porque entonces muestra que hay posibilidad de diálogo entre ciertas partes del marxismo con otras corrientes de pensamiento heterodoxas y también ortodoxas, ¿no? No solo heterodoxas. Y ahora es, digamos, una de las ventajas que yo creo que tiene el marxismo, que el marxismo a veces es tan amplio que puede abarcar varias corrientes a la vez. De hecho, hay un marxismo que es completamente neoclásico, con agentes que maximizan la utilidad y todo, o sea, hasta eso hay. Que bueno, no soy muy partidario de ese enfoque, pero existe. O sea, para que vean que el enfoque de Marx puede ser súper amplio y puede darte un marco teórico súper grande que no necesariamente rechaza todo lo que tienen las otras teorías. Sí, y es la ventaja del marxismo de buscar la totalidad. Entonces uno trata de entender todo un poco para mejorar la propia versión del marxismo, lo cual no quita tampoco la idea de que el capitalismo es un problema. O sea, sigue siendo un problema, tiene crisis, pero les vas entendiendo mejor las crisis. Pero bueno, ya eso sigue, eso lo discutiremos luego. Ok, colegas, entonces ya hemos hablado del destino de la inversión. Entonces la inversión se va a destinar a incrementar los capitales, constante y variable, pero ahora todo medido en dinero. Lo siguiente que nos interesa ahora es ver cómo se van a dar esos crecimientos, tanto de capital constante como de capital variable. Entonces los crecimientos recuerden que se escribían con la letra G. Entonces nuestra letra G representaba el crecimiento. ¿Ya? Entonces, ¿cómo se va a ver el crecimiento de B? ¿Sí? Y también cómo se va a ver el crecimiento de C. ¿Ya? Déjenme ver cuánto tengo aquí de lámina. Todavía tengo, sí. Entonces, ¿cómo se ve el crecimiento de B? Sería la variación de BI sobre el BI inicial, pero en este caso, como yo he replanteado un poco, nuestro BI inicial es T. O sea, este es un crecimiento que va de T a T más 1. ¿Ya? Para que nuestra notación no sufra problemas, sino que nos quedamos en esa idea de T a T más 1. Ok, con todo lo que hemos escrito hasta ahora, nosotros podemos decir al mismo tiempo qué cosa. ¿A qué es igual esto? ¿Ya? Entonces, por 18, ¿qué decíamos nosotros en 18? En 18 decíamos que el incremento de B es una fracción de la inversión. Entonces nosotros podríamos escribir aquí lambda BI y prima sobre BI y prima, ¿no? Todas primas, disculpe. Porque esto es en dinero, ¿no? Este es el crecimiento, pero ya en dinero. De hecho, si quisiéramos poner una prima en la G también para que todo se quede claro que es en dinero. ¿Ok? Muy bien, entonces ahora estamos viendo un crecimiento, ¿sí? Pero causado por la inversión en dinero, de una fracción de esa inversión, para hacer que crezcan los salarios, ¿ya? El gasto salarial crece, ¿sí? Y notemos algo más, por cierto, ¿no? Lambda, sí, lambda C1 más lambda C2
más lambda B1 más lambda B2 tienen que sumar 1, necesariamente. ¿Por qué? Porque son las fracciones que al sumar deben darme toda la inversión. Pensemos, ¿no? Destino un 20% en este elemento, 20% en el otro elemento y 20% en el tercer elemento, así tengo 60%. Por tanto, en el último elemento, obligado debo destinar 40% para que me dé el 100% de la inversión, ¿sí? Entonces tomen en cuenta esto, ¿no? O sea, este detallecito, y es que todos los lambdas deben sumar 1, porque son todos los elementos de la inversión. Ok, ahora, ¿qué más podemos hacer nosotros? Notemos también que, ya, por un lado, hemos tomado en cuenta 18, que es el destino de la inversión, pero también podemos tomar en cuenta 17, que es el financiamiento de la inversión. Entonces, por 18 nos queda esto. Ahora, por 17, ¿qué nos va a quedar? Que esta misma tasa de crecimiento GBI' va a ser igual lambda BI, pero en vez de la inversión ponemos la forma como se financia la inversión, que es alfa 1 S1' más alfa 2 S2'. ¿Sí? Tenemos las tasas de inversión multiplicadas por las ganancias y todo dividido para B y prima, con I igual 1, 2. Ok, entonces hemos obtenido esta tasa de ganancia, perdón, tasa de crecimiento de B. Pero ahora la tasa de crecimiento de B, nótese que está dependiendo de, bueno, la fracción de la inversión que va a salarios, los salarios y también de las ganancias, ¿ya? Y unas tasas de inversión, la alfa 1 y alfa 2, que venían de la ecuación 17. Entonces en la ecuación 17 recuerden que justo teníamos esto, pero medido en T, ¿ya? Medido en T, no en T más 1. No en T menos 1, perdón, medido en T. Muy bien. ¿Qué sigue ahora? Lo que vamos a hacer es seguir desglosando y ver hasta dónde nos lleva esa tasa de crecimiento del dinero que representa el capital variable. Sí pueden intuir la idea, ¿no? La idea es tener estas tasas de crecimiento para después, ¿qué cosa? Con esas tasas de crecimiento vuelvo a plantearme cuál es la condición de balance. Esa es la idea. O sea, yo reconstruyo las tasas de crecimiento, pero en este nuevo caso, para ver qué pasa con la condición de balance entre producción a escala ampliada. ¿Sí? Ese es el objetivo que al final tenemos de todo lo que estamos haciendo, tratar de llegar a esas condiciones de balance, pero ahora tomando en cuenta que hay competencia, que todo se mide con dinero, etc. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo que vamos a hacer es simple y llanamente reemplazar las S por algo que nosotros ya conocíamos. De nuevo tenemos la ecuación, creo que era 3A, en donde decíamos una vez más que la ratio ganancia-salario es igual a SI' sobre BI'. Por tanto, sabemos nosotros que SI' es igual a epsilon y BI'. ¿Sí? Esto ya lo hicimos varias veces. Ahora lo vamos a reemplazar. Entonces, ¿qué me va a quedar? ¿Sí? Entonces, si reemplazo este 3A, me va a quedar que la tasa de crecimiento de BI' va a ser igual a lambda BI, ¿verdad? Multiplicando a alfa 1, y en vez de S1 podría yo escribir epsilon I', no, perdón, 1, B1' más alfa 2, epsilon 2', B sub 2', y todo esto sobre, sí, sobre, no me gusta, un poco más arriba, tiene que ser siempre, recuerden, a la altura del igual, ¿no? Sobre B y prima. ¿Sí? Entonces, ¿qué nos ha quedado? Nos ha quedado una ecuación, ¿sí? Que más o menos nos está mostrando cómo va a crecer el capital variable en dinero, medido en dinero, y todo depende de qué. Tasa, tasa, tasa y el mismo capital variable. ¿Sí? Entonces, Harris construye o reconstruye estas ecuaciones de crecimiento para que nos quede algo mucho más compacto. Depende de tasas y depende de la misma variable que crece. Es algo muy parecido a lo que hicimos en reproducción a escala ampliada antes. Vamos a sacar las tasas de crecimiento, que todo dependa del empleo. Porque recuerden, nuestro objetivo es encontrar aquella relación que limita al empleo. Entonces, por eso nos concentramos en encontrar relaciones con empleo. Ok, entonces, por ejemplo, ¿cómo nos quedaría GB1? O sea, el crecimiento del gasto en empleo en el sector 1. Sería lambda B1. Y ahora yo podría distribuir porque sería B1. ¿Sí? Entonces ahora yo tendría aquí B1. ¿Sí? Tendría B1, ya no tendría BI, sino B1. Entonces si yo distribuyo B1 me va a quedar alfa 1, epsilon 1', y B1 con B1 se simplificará, no hay nada más, más alfa 2,
epsilon 2 prima B2 prima sobre B1 prima. ¿Sí? B2 prima sobre B1 prima. Aquí va a haber una ligera variante con respecto a lo que hace Harris. Ustedes van a ver que en Harris esto está en T-1. Yo no lo he puesto en T-1, lo he puesto en T. ¿Por qué? Porque me interesa ver el crecimiento de T a T+1. Entonces recordemos que esto es de T a ver, está bien. A ver, sería de T a T+1. De T a T+1. ¿Sí? Entonces es lo que estamos buscando, saber cómo va a crecer en el siguiente periodo. ¿Qué va a pasar con el crecimiento del otro capital variable? El 2, GB2' va a ser igual a lambda B2, y ya podemos intuirlo. En el caso de B2, ¿qué va a suceder? Va a quedar aquí un alfa 2, perdón. No, sí, alfa 2, epsilon 2'. No, disculpen. Estoy ciego. A ver, esto es 1 mismo, ¿no? Alfa 1, epsilon 1', B1' sobre B sub 2', más, y luego va a quedarles alfa 2, epsilon 2', B2 con B2 que se queda idéntico y se acabó. ¿Ya? Y lo mismo, esto va de T a T+1. ¿Ya? Solo hagamos una ligera aclaración, que esto es 1. ¿Ya? Parece ahí. Muy bien. Ya tengo yo, entonces, cómo se van a dar los crecimientos del capital variable en el sector 1 y el sector 2 en dinero. ¿Ya? Ahora me falta analizar cómo se va a dar el crecimiento del capital constante. Entonces ya tengo el crecimiento del capital variable. Con los mismos pasos vamos a sacar ahora el crecimiento del capital constante. Y tengo espacio. ¿Ya? Entonces ahora vamos con el crecimiento del capital constante. ¿Cómo se verá el crecimiento del capital constante CI? O sea, tanto para el sector 1 como para el sector 2. Y recordando que esto es de T a T+1. Entonces sería la variación de CI sobre CI. ¿Ok? Entonces, podemos hacer lo mismo que ya hemos hecho en los pasos anteriores. En vez de poner variación de CI, sería la fracción CI de la inversión sobre CI. ¿Ya? Esto era por 18. Entonces, por la ecuación 18, podríamos nosotros reemplazar delta CI por lambda CI por la inversión. En dinero, ¿no? Dinero, y todo es dinero. ¿Ya? No olvidar que todo ahora se mide en dinero. ¿Y esto que es igual? Entonces va a ser igual a lambda CI. Esto en cambio sería por 17. ¿Sí? Hacemos ahí mismo para ganar un poco de tiempo. Y por 17 sabemos que el financiamiento de la inversión es alfa 1, S1' más alfa 2, S2'. ¿Sí? Y todo esto dividido para... ok. Muy bien. Entonces, ahora quiero que aquí también esté el empleo. ¿Sí? Aquí quiero que de nuevo esté el empleo. Y nótese que si tengo las S1 y S2, puedo volver a aplicar el paso anterior de despejar de 3A. ¿Sí? O sea, por 3A, yo sé que esto se va a transformar en... Ya, entonces, a ver, pongámoslo, ¿no? Por 3A, ya no voy a hacer de nuevo el despeje, pero ¿qué me decía 3A? Epsilon y prima, B y prima es igual a S y prima. Entonces, ¿qué va a suceder? Que la tasa de crecimiento G sub I prima, o sea, en dinero, va a ser igual a lambda CI, y vamos a tener alfa 1, epsilon 1 prima, S, no, perdón, S, B, aquí ya va a quedar B, porque estoy reemplazando justamente ese, ¿no? Entonces B1' más alfa 2, S2', B2', ya eso queda en el numerador, y en el denominador ahora me está quedando C y prima. Entonces finalmente tengo que ver la manera de deshacerme de CI. Ya, entonces, ¿cómo me puedo deshacer de CI? Por la ecuación 2A que teníamos en 2A. Ki' igual a ¿qué? Ki', recuerden que era igual a Ci' sobre Bi'. Entonces, era la composición orgánica de capital medida en dinero. Entonces, yo puedo tomar la composición orgánica de capital medida en dinero y despejarla y dejarla como Ki', Bi' igual a Ci'. Son despejes y reemplazos que hemos hecho varias veces, ¿no? Sino que ahora está en dinero, pero es la misma idea. Entonces, ¿ahora qué puedo hacer? Yo puedo reemplazar, ¿sí?, esta Ci' en la ecuación de crecimiento y me va a quedar, por tanto, que Gci' igual lambda Ci alfa 1 epsilon 1', B1' más alfa 2 S2', B2', ¿ok? Y todo dividido para, en vez de Ci' tendría Ki', Bi', para I igual 1, 2. Entonces, ¿qué me queda?
Me están quedando ratios, ratio y las B. Y aquí hay un error, disculpen, este no es S, este es epsilon. Bien, este es epsilon, porque es la tasa, ¿no? Recuerden que estamos haciendo el despeje, entonces debería quedarme aquí epsilon. Ya es un error que estoy arrastrando desde acá, disculpen. Ya, entonces aquí sería epsilon. ¿Ya? Entonces ya tenemos epsilon de los despejes, muy bien. Entonces ya podemos replantear la tasa G. Entonces ya podemos sacar el crecimiento del capital constante del sector 1 y del sector 2. ¿Ya? Entonces, ¿cómo nos va a quedar? Para el sector 1 nos va a quedar GC1 igual a lambda C1. Ya pongamos exactamente como queda en Harris. Lambda C1 que multiplica A. Entonces, si es 1, sería K1B1. ¿Sí? Si me queda K1B1, yo puedo distribuir en estos términos. ¿Ya? ¿Y qué me va a quedar cuando yo haga estos despejes? Me va a quedar, por ejemplo, no me va a quedar alfa 1. Bueno, de hecho, para que sea más claro, esto lo puedo subir un poco y me quedaría esto sobre K1, ¿no? K1' sería igual a que alfa 1, epsilon 1', B1 se va a simplificar con B1, entonces ya no hay nada más alfa 2, epsilon 2', y me va a quedar B2 sobre B1, B2' sobre B1'. Entonces, si ven que es muy parecido a lo que obtuvimos antes, sino que ¿cuál es la pequeña diferencia? Que ahora está lambda C, ya no está lambda B, y me queda una K de la composición orgánica del capital, que le puse igual a 1 y le saqué como factor común. Eso con la tasa de crecimiento de capital constante 1 y con la tasa de crecimiento de capital constante 2, ¿qué nos va a quedar? Va a quedarnos lambda C2 sobre K sub 2', multiplicando algo muy parecido, ¿no? Pero esta vez aplicando I igual 2. ¿No? Un poco más a la izquierda. ¿Ya? Y si aplico I igual 2, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar alfa 1, epsilon 1', B1' sobre B sub 2', más alfa 2, epsilon 2', y B2 se va a simplificar con B2. ¿Ok? Listo. Entonces, fueron un poco más exigentes estas tasas de crecimiento, pero con estas tasas de crecimiento nosotros ya hemos reducido todo el crecimiento del capitalismo, porque no tomen en cuenta que son los crecimientos de todos los elementos, ¿no? GB1, crecimiento en B2, crecimiento en C1 y crecimiento en C2. Y todos esos crecimientos nos van a permitir entender mejor cómo se va a dar la reproducción a escala ampliada. ¿Sí? Todavía no hemos repasado en la condición de balance, recién estamos sacando las G. Recuerdan, sacamos las tasas de crecimiento para después ponerlas en la condición de balance del sector 1 y del sector 2. ¿Ya? Entonces, para ir terminando esta sesión, que no pude terminar, pero bueno, para terminar esta sesión, este video del modelito de Harris, vamos a hacer una lámina final, ¿sí? Que solo va a recopilar las tasas de crecimiento. ¿Ya? Vamos a recopilar las tasas de crecimiento. Entonces, ¿qué vamos a tener como tasas de crecimiento? Esto en Harris es la ecuación 19, pero con ligeras modificaciones. ¿Ya? Si quieren, esto es modificada. ¿Por qué con las ligeras modificaciones? Porque nosotros ya de una vez asumimos que todo se está midiendo en t para t más 1. ¿Sí? O sea, estamos hablando de t a t más 1. ¿Sí? Eso por un lado, y por otro lado ya todo está en términos de B1 y B2. Entonces, un conjunto de ecuaciones ligeramente modificado al que tiene Harris. Entonces vamos a tener GB1 igual a lambda B1, que multiplica ¿qué? Alfa 1, epsilon 1' más alfa 2, epsilon 2', imagino yo que es B2' sobre B1'. Solo déjenme verificar que todo esto esté en orden. O sea, esa debe ser la ecuación para B1, epsilon 1', epsilon 2', ya. Luego nos va a quedar G B sub 2 igual a lambda B2, que multiplica alfa 1, epsilon 1', B1' sobre B sub 2', más alfa 2, epsilon 2', la tasa de crecimiento de capital constante 1, que es igual a lambda C1, que multiplicaba lambda C1 sobre K1. Y esto que multiplica a alfa 1, epsilon 1', más alfa 2, epsilon 2', B2' sobre B1'. Estoy casi convencido que es así. Si ven que son bien parecidas, ¿no? Esta GC1 con GB1. ¿Ya? Eso nos dice que estamos por buen camino. GC1. ¿Ya? La misma. Y finalmente GC2 igual lambda C2 sobre K sub 2 a sub 2. Y eso va a ser igual a alfa 2, alfa 1, epsilon 1',
B1' sobre B sub 2' más alfa 2 epsilon 2'. ¿Okay? Entonces este conjunto de ecuaciones 19 es el conjunto de ecuaciones que nos va a permitir reinterpretar la reproducción a escala ampliada en dinero. ¿Sí? Estas son primas por si acaso porque se están midiendo en dinero, espero haber puesto primas aquí, sí. Ok, entonces un poquito exigente, pero estamos cerca. ¿Ya? Estamos cerca. Piensen que estamos en la parte más compleja del modelo de Harris. O sea, si todo lo anterior fue difícil, esto ya se pone un poco más fuerte. Pero pueden ver que la inclusión del dinero devuelve al modelo un poco más complicado, ¿no? Obviamente, como tiene que ser. Pero nos va a dar unas interpretaciones mucho más potentes, ¿no? Ok, entonces cerramos en este punto este video, ¿sí? Esta sesión. Y lo que vamos a hacer en la próxima sesión es usar estas tasas de crecimiento en la condición de balance, en reproducción a escala ampliada. Y con eso ya obtendríamos una última ecuación que sería la que nos dice cómo se limita el capitalismo, ¿sí? En escala ampliada, pero ya tomando en cuenta dinero y tomando en cuenta la competencia intercapitalista. ¿Okay? Entonces con eso cerramos el video de hoy.